Historia real, la boda que terminó en gritos, Juliana Morelos, 1913, Oaxaca, terror en minutos. ¿Puede una boda convertirse en una sentencia, en el mismo instante en que todos aplauden y las campanas suenan como si el cielo estuviera celebrando? Porque a veces el verdadero terror no entra por la puerta como un monstruo, a veces se sienta a la mesa con traje oscuro, sonríe para la foto y firma tu destino sin preguntarte si estás lista. Quédate, porque en esta historia vas a entender, paso a paso, cómo una decisión por el bien de la familia puede abrir una cadena de consecuencias que nadie supo detener a tiempo. Vas a conocer el secreto que se escondía dentro de una hacienda poderosa, el amor que se atrevió a desafiarlo, y el momento exacto en que una boda, en lugar de unir, terminó por romperlo todo. Y cuando lleguemos al final, tal vez te preguntes algo que todavía hoy se murmura en los pueblos, si el miedo puede matar. Y si la culpa puede regresar por su cuenta. El valle de Oaxaca parecía descansar esa tarde como si nada malo pudiera ocurrir. Era octubre de 1913, y el cielo estaba tan limpio que las montañas de la Sierra Madre del Sur se veían nítidas, recortadas como sombras gigantes contra la luz dorada del atardecer. En el aire flotaba una mezcla de tierra húmeda, copal y humo de leña, el tipo de olor que se pega en la ropa y se queda en la memoria. Las calles empedradas de la ciudad colonial devolvían el eco de pasos apresurados y ruedas de carreta, mientras los muros de cantera verde brillaban con un color suave, casi tranquilo. En Santo Domingo, las campanas repicaban anunciando vísperas, y ese sonido, que normalmente daba paz, parecía estar marcando otra cosa, un tiempo que se agotaba, como si el día tuviera prisa por terminar antes de que se revelara lo que nadie quería ver. A 3 leguas al norte, en la hacienda de los Velarde, todo era movimiento. No el movimiento alegre de una fiesta cualquiera, sino el movimiento exacto y obediente de quienes saben que no pueden equivocarse. La propiedad se extendía por hectáreas de tierra fértil donde se cultivaba maíz, frijol y maguey. La casa principal, de 2 plantas, corredores amplios y techos de teja roja, se alzaba como un signo de dominio sobre el paisaje. Ese día la habían vestido de fiesta con flores de cempasúchil, papel picado y guirnaldas que colgaban de arco en arco, el patio central se adornó con manteles blancos y vajilla de porcelana, y hasta la fuente de piedra parecía sonar más fuerte, como si el agua estuviera nerviosa. Era la boda más esperada del año. Don Rodrigo Velarde se casaba con Juliana Morelos. Juliana tenía 23 años y, para muchos en Oaxaca, era la imagen de lo que se consideraba una novia perfecta. Su piel era del color de la canela, sus ojos negros, profundos, y su cabello largo caía en ondas oscuras hasta la cintura. Cuando caminaba, lo hacía con esa educación que le habían enseñado desde niña, la espalda recta, la mirada medida, la voz baja. Pero por dentro, Juliana no se sentía perfecta ni completa. Se sentía como alguien que va hacia una puerta que no quiere abrir, sabiendo que, una vez adentro, ya no habrá vuelta atrás. La familia Morelos era conocida en la ciudad por sus negocios y por su prosperidad en años recientes. Habían hecho fortuna con la grana cochinilla durante el Porfiriato, y aunque la revolución había sacudido al país desde 1910, los más acomodados seguían aferrados a sus tradiciones, como si la costumbre pudiera protegerlos del caos. En las calles se escuchaban historias de zapatistas merodeando por zonas rurales, de grupos armados exigiendo tierras y justicia, de haciendas atacadas, de caminos inseguros. Era un México donde todo podía cambiar de un día para otro, y por eso, para ciertas familias, la palabra alianza tenía más peso que la palabra amor. Don Rodrigo Velarde era 20 años mayor que Juliana. Robusto, de bigote espeso, mirada dura y modales que sonaban a orden incluso cuando decía por favor.
Su familia había sido terrateniente desde la época colonial y él administraba la hacienda con una mano que no conocía la suavidad. Los peones lo respetaban por obligación, no por cariño. Cuando pasaba, se enderezaban, cuando hablaba, se callaban. Y si alguna vez alguien se atrevía a contradecirlo, no hacía falta que gritara para que el mensaje quedara claro, su autoridad no se discutía. En voz baja, casi como un rumor que la gente decía sin mirar a los ojos, se contaba algo sobre su primer matrimonio. Su esposa, doña Inés, había muerto 5 años atrás en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. Algunos decían que fue una caída por las escaleras, otros hablaban de una enfermedad repentina, otros, los más valientes, apenas insinuaban que había gritos en la noche y que al día siguiente todo se cubrió con silencio. Pero en esos tiempos, cuando una mujer moría dentro de su propia casa, pocas preguntas se hacían, y menos si el hombre tenía tierras, contactos y poder. El compromiso entre Rodrigo y Juliana no nació de una mirada, ni de una conversación, ni de una ilusión. Fue un arreglo. Don Esteban Morelos, padre de Juliana, necesitaba consolidar alianzas en tiempos inciertos. Tener a un hacendado como Velarde de su lado significaba protección, estabilidad económica y, sobre todo, un hombre fuerte que podía abrir puertas o cerrarlas según conviniera. A los ojos de don Esteban, el futuro era un negocio que había que asegurar antes de que la revolución se lo tragara todo. Y en ese negocio, su hija era la pieza más valiosa. Juliana lo entendía, aunque le doliera. Desde niña le enseñaron que una mujer bien no discutía las decisiones importantes, que la compostura era una armadura y que el sacrificio era parte de su papel. Le enseñaron a sonreír cuando tenía ganas de llorar y a quedarse callada cuando quería gritar. Pero Juliana, en lo profundo, guardaba sueños distintos. Sueños simples, elegir por sí misma, sentir una vida que le perteneciera, mirar al futuro sin miedo. Y por eso, meses antes de la boda, Juliana cometió el error más peligroso de todos en esa época, se enamoró. No fue un amor de novela ni una aventura caprichosa. Fue un encuentro que se fue volviendo necesidad. Había conocido a un maestro rural llamado Tomás Aguirre durante una visita al pueblo de Tlacolula. Tomás era delgado, de rostro amable, manos manchadas de tiza y ojos que se encendían cuando hablaba de enseñar a leer a los niños campesinos. No tenía tierras, ni apellido poderoso, ni dinero. Tenía algo que para Juliana era más raro que cualquier joya, respeto. La escuchaba como si su voz importara. Le preguntaba qué pensaba, qué sentía, qué quería. Y en un mundo donde todo era orden y deber, esas preguntas eran como abrir una ventana. Al principio fue una amistad discreta. Conversaciones cortas, miradas que duraban más de lo necesario, una carta escondida entre páginas de un libro, un encuentro casual en el mercado, una despedida que dolía más de lo que debía. Pero la amistad se volvió algo más profundo. Los dos sabían que era imposible, y por eso mismo cada momento tenía un peso enorme, como si el tiempo estuviera prestado. Juliana recordaba con claridad una tarde en Tlacolula. El sol cayendo sobre los puestos de pan, el olor a anís y canela, las voces de vendedores, y Tomás hablando de una escuela pequeña donde quería enseñar a niñas y niños por igual. Si saben leer, nadie los engaña tan fácil, decía él. Juliana lo miraba y pensaba que esa frase también era para ella. Si supiera leer mi propia vida, quizá podría escribirla distinta. Pero esa idea era peligrosa. Juliana no podía decirla en voz alta. Una noche, semanas antes de la boda, Juliana se atrevió a confesárselo a su madre. Estaban en el corredor de la casa familiar, rodeadas de jaulas con pájaros cantores.
La brisa movía las cortinas y el sonido de la ciudad se escuchaba lejos, como si el mundo exterior estuviera separado por un muro invisible. Doña Mercedes, su madre, era una mujer entrada en años, de rostro severo y manos curtidas por la preocupación. Había vivido suficiente para entender cómo funcionaban las cosas, y también suficiente para saber que discutirlas no cambiaba nada. No puedo casarme con él, dijo Juliana, con una voz baja que temblaba, como si tuviera miedo de que hasta el aire la delatara. Doña Mercedes suspiró con cansancio, como quien escucha una verdad que ya sabía, pero no quería enfrentar. Hija, el amor es un lujo que nosotras no podemos permitirnos. Tu padre ya tomó una decisión y es por nuestro bien. Pero no lo amo, madre. Ni siquiera lo conozco bien. Me mira como si yo fuera una cosa. Como si estuviera comprando algo. Doña Mercedes tardó en responder. Miró hacia las jaulas, como si el canto de los pájaros le diera fuerza. Así son los matrimonios, Juliana. Con el tiempo aprendes a apreciarlo, o aprendes a vivir sin eso. A veces el amor viene después. A veces no viene nunca. Y una se acostumbra. Eso es lo que hacemos las mujeres. Juliana sintió un nudo en el pecho. ¿Y tú, madre? ¿Te acostumbraste? Esa pregunta cayó como piedra. Doña Mercedes apretó los labios, y por un instante, muy breve, su mirada se volvió más humana, más cansada, más triste. No hagas preguntas que no te van a ayudar, respondió al final, y su voz ya era la de siempre, la voz que cerraba puertas. Tu padre no va a cambiar de opinión. Don Rodrigo es un hombre respetable. Te dará una vida segura. Segura, repitió Juliana, como si esa palabra tuviera un sabor amargo. Porque seguro también podía ser una jaula. Esa noche, Juliana no discutió más. Sabía que era inútil. Pero se fue a su habitación con una idea clavada en la cabeza: si aceptaba, su vida ya no sería suya. Los días previos a la boda fueron un torbellino de preparativos que no dejaba espacio para pensar, y tal vez esa era la intención. Costureras iban y venían, haciendo ajustes al vestido de seda blanca con encajes traídos de Europa. Criadas corrían con bandejas, listones, flores, velas. En la cocina se trabajaba desde el amanecer preparando mole negro, tamales, tasajo, chocolate, pan, mezcal. Se había contratado un conjunto de músicos de viento para amenizar la celebración, y el padre Ignacio, párroco de la parroquia de San Juan Bautista, se encargaría de oficiar la ceremonia. Don Esteban Morelos revisaba documentos del contrato matrimonial con su abogado, un hombre calvo y nervioso que se ajustaba los lentes cada vez que una palabra le parecía importante. Hablaban de bienes, de tierras, de dotes, de acuerdos. Juliana escuchaba desde lejos y cada frase le sonaba a sentencia. En un papel, su vida cabía en números y firmas. La noche anterior a la boda, Juliana casi no durmió. Se quedó despierta mirando por la ventana al cielo estrellado. La luna, casi llena, bañaba los tejados de la ciudad con una luz plateada que parecía fría. Pensó en Tomás. Se preguntó dónde estaría, si estaría en Tlacolula, si estaría escribiendo alguna carta que no se atrevería a enviar. Imaginó sus manos, su voz, su forma de mirarla. Y entonces, por primera vez con verdadera claridad, consideró escapar. No fue una fantasía romántica. Fue un impulso desesperado. Tomar algunas cosas, salir por la puerta trasera, perderse en las calles oscuras y caminar hasta no sentir el peso de las miradas, de las órdenes, de la casa. Pero el impulso se estrelló contra la realidad. ¿A dónde iría? No tenía dinero propio. No tenía un lugar seguro.
En un país en guerra, una mujer sola era vulnerable. Y además estaba la otra amenaza, la ira de su padre, de Rodrigo, de toda una sociedad que castigaba la desobediencia como si fuera un pecado. Al final, resignada, se metió bajo las cobijas y cerró los ojos. No para dormir, sino para soportar. Y mientras lo hacía, una frase se le quedó grabada, sin saber por qué. Nadie en el pueblo imaginaba que lo peor no ocurriría en la iglesia, ni en la fiesta, sino cuando todos se fueran a dormir. El día de la boda amaneció claro. Oaxaca despertó con canto de gallos, olor a pan recién hecho y campanas que sonaban como si anunciaran una alegría que no era de todos. En la casa de los Morelos, el ajetreo comenzó antes del amanecer. Doña Mercedes supervisaba cada detalle con una precisión que parecía una forma de no sentir. Don Esteban caminaba con el orgullo de quien está cerrando un trato importante. Y Juliana, en medio de todo, se dejaba vestir como si no fuera ella la que se estaba preparando. Su hermana menor, Esperanza, la despertó temprano. Tenía 15 años, risa fácil y espíritu travieso, todavía con esa libertad que se va perdiendo con los años. Ya es hora, Juliana, hoy te casas, dijo, y su voz tenía una mezcla extraña de emoción y miedo, como si no supiera si debía celebrar o llorar. Juliana sonrió débilmente. Las criadas la bañaron con agua perfumada con azahares, le cepillaron el cabello hasta dejarlo brillante, le colocaron el vestido con cuidado reverente, como si estuvieran preparando una figura de altar. Cuando se miró al espejo, vio a una mujer hermosa y triste. Una belleza quieta, como estatua. Sus ojos parecían mirar desde lejos, como si ya se hubiera ido una parte de ella. «Estás preciosa», dijo doña Mercedes con ojos húmedos. Por un instante, Juliana creyó ver un destello de compasión real. Pero desapareció rápido. Doña Mercedes volvió a ser la mujer que obedecía la vida. La ceremonia estaba programada para las 11 de la mañana en la parroquia de San Juan Bautista. El templo, barroco, con retablos dorados y pinturas coloniales de ángeles y santos, tenía esa solemnidad pesada que hacía sentir a cualquiera pequeño. Juliana llegó en una carreta decorada con flores, acompañada por su padre. Las calles estaban llenas de curiosos, niños corrían al lado gritando felicitaciones, mujeres mayores se persignaban, hombres comentaban la fortuna de los Velarde. A cada paso, Juliana sentía que el pueblo entero la estaba empujando hacia el altar. Dentro de la iglesia, don Rodrigo esperaba junto al altar. Traje oscuro de 3 piezas, corbata de seda, zapatos brillantes. Su rostro mostraba una satisfacción tranquila, como si acabara de ganar algo. A su lado estaba Octavio, su hermano menor. Un hombre delgado, mirada inquieta, como quien vive con nervios, con esa tensión de los que han visto demasiado cerca el temperamento de otro. Octavio servía como testigo y, aunque sonreía por compromiso, no parecía estar disfrutando. Había algo en el que evitaba mirar mucho a Juliana, como si le diera vergüenza. El padre Ignacio, anciano de barba blanca y voz temblorosa, comenzó la ceremonia con palabras rituales. Juliana respondía mecánicamente. Sentía el vestido pesado. Sentía el aire denso. Sentía la mirada de Rodrigo como una mano en su nuca. Cuando llegó el momento de los votos, las palabras se le atoraron en la garganta. Miró de reojo a su madre, a su padre, a Esperanza. Nadie se movió. Nadie la salvó. Y entonces pronunció lo inevitable: sí, acepto. Don Rodrigo tomó su mano con fuerza, casi con posesividad, y le colocó el anillo de oro. El padre Ignacio los declaró marido y mujer. Hubo aplausos. Campanas. Felicitaciones.
Pero Juliana no sintió júbilo. Sintió un vacío, como si algo se hubiera roto por dentro con un sonido que solo ella podía escuchar. Y mientras salían del templo, entre pétalos y sonrisas, un pensamiento se le clavó como espina: el beso no se sintió como amor, se sintió como protocolo, y en ese detalle frío, Juliana entendió que el destino ya estaba sellado. La recepción sería en la hacienda Velarde. La comitiva de carretas y jinetes tomó el camino serpenteante entre campos y bosques de encinos. El sol del mediodía era intenso. El aire olía a tierra seca y a pólvora lejana, como un recordatorio de que el país estaba en guerra aunque los ricos quisieran fingir que no. En el trayecto, algunos invitados comentaban, en voz baja, sobre movimientos armados en las montañas, sobre el gobierno de Huerta, sobre Carranza, sobre Villa. Era un murmullo constante, como un río debajo de la fiesta. Nadie lo decía fuerte, pero todos sabían que el mundo estaba cambiando y que los viejos dueños de la tierra no dormirían tranquilos. La hacienda se alzaba imponente contra el paisaje montañoso. Muros de adobe y piedra que habían resistido siglos, columnas de cantera labrada, un escudo familiar sobre el portal principal, un águila sosteniendo una serpiente, símbolo que los Velarde interpretaban como derecho ancestral a dominar esas tierras. Juliana miró ese escudo y sintió un escalofrío. No porque creyera en maldiciones, sino porque entendió lo que significaba: aquí manda esta familia. Aquí, tu vida vale menos que su nombre. El patio central era espacioso, rodeado de arcos sostenidos por columnas gruesas. En el centro, una fuente de piedra con una escultura religiosa dejaba caer agua con un murmullo constante, como una voz que no terminaba de decir algo. Para la ocasión, el patio se transformó en salón de fiesta al aire libre. Mesas largas con manteles blancos, vajilla fina, copas alineadas. En un rincón, músicos afinaban instrumentos. Antorchas y faroles aún apagados esperaban la noche. Los peones observaban desde la distancia. Vestían sus mejores ropas de manta blanca, pero se mantenían lejos, como si supieran que ese mundo no era para ellos. Entre ellos estaba Jacinto, un hombre de mediana edad, rostro marcado por el sol, manos callosas. Llevaba más de 20 años trabajando para los Velarde. Había visto crecer la hacienda, había visto llegar y salir gente, y había conocido a doña Inés. Otra cordero al matadero, murmuró Jacinto a un joven peón llamado Eusebio, que no pasaba de 20 años. Eusebio frunció el ceño, sin entender. ¿Qué dices, Jacinto? Jacinto tragó saliva. Miró hacia la casa principal, hacia los balcones. Nada, muchacho. Solo, reza por esa pobre muchacha. Va a necesitar toda la ayuda del cielo. Eusebio quiso preguntar más, pero Jacinto lo detuvo con la mirada. En esa hacienda, la curiosidad podía ser peligrosa. Y sin embargo, esas palabras, dichas casi como un susurro, fueron como un presagio: alguien allí ya sabía que esa boda no iba a terminar como un cuento. Los invitados comenzaron a llegar poco después del mediodía. Familias de la élite oaxaqueña descendían de carretas con sus mejores galas. Mujeres con vestidos de colores vivos, encajes, sombrillas, hombres con trajes oscuros y sombreros de copa. A pesar del contexto revolucionario, la reunión parecía un eco del porfiriato, una burbuja de privilegio, como si el tiempo no pudiera tocarlos. Había personajes conocidos: don Alfonso Ruiz, juez retirado y amigo personal de don Esteban; doña Carlota, su esposa, de voz fuerte, comentando la belleza del vestido de la novia; los hermanos Cortés, comerciantes de telas; el doctor Enrique Santáñez, médico de cabecera de familias adineradas, hombre de sonrisa educada y ojos que evitaban conflictos.
Juliana fue recibida con aplausos y vítores. Don Rodrigo la tomó del brazo con una sonrisa amplia que no alcanzaba sus ojos y la condujo a la mesa principal bajo un dosel de tela blanca. Allí se sentaron los novios, flanqueados por sus familias. Doña Mercedes se inclinó y le susurró: «Sonríe, hija, esto es un día feliz». Juliana obedeció. La sonrisa le dolió como si estuviera estirando una herida. El banquete comenzó con una solemnidad casi religiosa. Los meseros, peones de la hacienda, servían entremeses, queso Oaxaca recién hecho, chapulines tostados con limón, totopos con frijol. Luego llegó el mole negro, espeso, oscuro, con ese aroma profundo de chile, chocolate y especias, guajolote, arroz rojo, tortillas calientes. Don Rodrigo comía con apetito, limpiándose la boca con una servilleta bordada como si fuera un señor en control absoluto. De vez en cuando miraba a Juliana como quien revisa que algo valioso siga en su lugar. Juliana apenas probaba bocado. Tenía el estómago cerrado. O por la ansiedad. Los músicos empezaron a tocar sones y jarabes. La marimba y los metales levantaron el ánimo de algunos invitados. Hubo bailes, risas, brindis. Don Alfonso Ruiz tomó a su esposa y le dio un par de vueltas, arrancando carcajadas. Las copas se llenaban y se vaciaban. En el patio, por momentos, parecía una fiesta normal. Pero en la mesa principal, Juliana sentía que el aire era distinto. Cada vez que alguien se acercaba a felicitarla, ella respondía con frases cortas. Cada vez que alguien decía que afortunada, ella sentía que le faltaba el aire. Y mientras el sol bajaba y pintaba el cielo de naranja y púrpura, Juliana se dio cuenta de algo que no había querido admitir: estaba sola, incluso rodeada de gente. Llegó el momento de los discursos. Don Esteban Morelos se puso de pie con una copa de mezcal. Su rostro enrojecido mostraba una sonrisa satisfecha. Amigos, familia, invitados distinguidos, hoy es un día de alegría para nuestras familias. Mi querida hija Juliana se une en sagrado matrimonio con don Rodrigo Velarde, un hombre de honor y respeto. Estoy seguro de que juntos construirán una vida próspera y llena de bendiciones. Todos levantaron sus copas. Juliana sostuvo la suya sin beber. Miró el líquido transparente temblando con la luz. Le pareció ver en esa vibración el reflejo de su propia incertidumbre. Don Rodrigo también se levantó. Su voz era grave, firme, como un discurso de dueño. Agradezco a todos por acompañarnos. Juliana es ahora mi esposa y prometo cuidarla y protegerla como corresponde a un hombre de mi posición. Esta hacienda será su hogar y espero que pronto nos bendiga con herederos que continúen el linaje de los Velarde. Hubo aplausos. Hubo sonrisas. Pero Juliana sintió un escalofrío. Ahora es mi esposa. La frase sonó a propiedad. A declaración de dominio. Y en el fondo, como un eco, algo le dijo: lo peor aún no había ocurrido. La tarde dio paso a la noche. Encendieron antorchas y faroles alrededor del patio. Las luces creaban sombras que danzaban sobre las paredes, sombras alargadas que se movían como si tuvieran vida propia. El mezcal corría con generosidad y muchos invitados ya hablaban más alto, reían más fuerte, perdían la delicadeza. La música subió de ritmo. Algunos bailaban con torpeza. Otros se apartaban a murmurar, porque en una fiesta así siempre hay murmullos. Sobre la novia, sobre el marido, sobre la política, sobre lo que se dice y lo que no se dice. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambió el aire por completo. En el portal de entrada, apareció un caballo detenido. Sobre él, un hombre con ropa sencilla, pantalón de manta, camisa blanca,
sombrero de palma. Su rostro tenía una mezcla de determinación y desesperación. Tomás Aguirre. Por un instante, el patio pareció congelarse. La música siguió tocando, pero como si sonara lejos. Juliana lo vio y sintió que el corazón se le detenía. Sus miradas se cruzaron y ese segundo pareció eterno. En los ojos de Tomás había una súplica, pero también una fuerza que no había tenido antes. Como si hubiera decidido que, aunque lo mataran, no se iría sin intentarlo. Uno de los peones intentó detenerlo, pero Tomás lo esquivó y avanzó. Alguien murmuró, ¿quién es ese? Otros lo reconocieron, es el maestro, el de Tlacolula. Y ese murmullo, creciendo, se convirtió en una tensión que se podía tocar. ¿Quién es este hombre?, rugió don Rodrigo, levantándose de su silla con el rostro enrojecido. Tomás dio unos pasos más, ignorando miradas hostiles. Vine a hablar con Juliana. Solo un momento. Por favor. Esto es propiedad privada, gritó Rodrigo. Fuera de aquí antes de que te hagan sacar a golpes. Don Esteban Morelos también se puso de pie. Su rostro cambió al reconocerlo. ¿Tú, qué demonios haces aquí? Juliana sintió que el mundo se desmoronaba. Sabía que Tomás estaba poniendo su vida en peligro. Sabía que, con solo estar ahí, estaba desafiando a un hombre que no aceptaba humillaciones. Pero también, en medio del miedo, sintió una chispa de esperanza, una locura que le susurraba, todavía puedes escapar. Juliana, dijo Tomás, y su voz, aunque temblaba un poco, se mantuvo firme. Si no quieres esto, aún hay tiempo. Ven conmigo. Podemos irnos. Podemos empezar de nuevo. El silencio fue denso, opresivo. Las risas se apagaron. Las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se clavaron en Juliana. Y en ese instante, Juliana sintió la presión de toda una sociedad sobre su pecho, su padre, su madre, su apellido, el miedo al escándalo, el miedo al futuro, el miedo a Rodrigo. Era como si tuviera que elegir, en un segundo, entre su vida y su libertad. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salían. Su mente era un torbellino. Amor, culpa, terror, deseo, vergüenza. Si decía sí, provocaría un infierno. Si decía no, se condenaría a una vida sin salida. Don Rodrigo rompió el hechizo. Se abalanzó hacia Tomás con los puños cerrados. Te voy a matar, desgraciado. Octavio, el hermano de Rodrigo, y dos peones interceptaron a Tomás antes de que Rodrigo lo alcanzara. Lo sujetaron de los brazos. Tomás forcejeó, gritando el nombre de Juliana. Juliana, por favor. No te quedes. No estás sola. Juliana se puso de pie temblando, lágrimas corriendo por sus mejillas. Deténganse, no le hagan daño. Pero nadie la escuchó. Don Rodrigo le lanzó una mirada asesina, una mirada que no necesitaba palabras para amenazar. Tú te quedas aquí. Eres mi esposa. Tomás fue arrastrado hacia la salida. La última imagen que Juliana vio fue su rostro, lleno de angustia, antes de desaparecer en la oscuridad. Y entonces, como si alguien hubiera decidido que el escándalo debía enterrarse rápido, la música retomó con fuerza, las risas intentaron volver, algunos brindaron para olvidar el mal momento. Pero algo ya se había roto. Don Rodrigo bebió varios tragos de mezcal de un tirón. Su voz, cuando habló, era fría. Vamos a fingir que esto nunca pasó. La fiesta continúa. Y en ese fingir, Juliana entendió el verdadero poder de Rodrigo, podía mandar incluso sobre la realidad.
Si esta historia te está atrapando, quédate hasta el final, porque lo que parecía el momento más humillante en público, apenas fue la puerta. Y si quieres que sigamos contando historias así, de las que dejan el pensamiento inquieto, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene, sucede cuando ya no hay testigos. Las horas siguientes transcurrieron en una atmósfera tensa, artificial. Los músicos tocaban, pero sonaba forzado, como si quisieran tapar un silencio incómodo. Los invitados conversaban con cuidado, como quien camina sobre vidrio. Miraban a Juliana y luego apartaban la vista. Algunos, en voz baja, se preguntaban quién era ese maestro y qué relación tenía con la novia. Otros, más crueles, insinuaban caprichos. Pero nadie se atrevía a decirlo fuerte. Nadie quería enfrentar a don Rodrigo. Juliana permanecía sentada, inmóvil, con el rostro pálido. Su vestido blanco, símbolo de pureza para los demás, a ella ya le parecía una mortaja. Tenía las manos temblorosas sobre el regazo y una sensación de vacío en el pecho que no se iba. La irrupción de Tomás había abierto una herida que ella había intentado tapar con resignación. Ahora la herida estaba viva. Don Rodrigo bebía sin parar. Cada vez que miraba a Juliana, había resentimiento y posesión. Para él, la aparición de Tomás no fue solo un problema. Fue una humillación pública. Un desafío a su autoridad. Y Rodrigo, en su mundo, no perdonaba desafíos. Cerca de medianoche, cuando la mayoría de los invitados ya estaba ebrio o cansado, Rodrigo se inclinó hacia Juliana. «Es hora de retirarnos». Juliana lo miró confundida, aunque sabía lo que significaba. «Pero la fiesta». «La fiesta terminó para nosotros», dijo él. «Somos los novios. Debemos ir a nuestras habitaciones». Doña Mercedes intervino, tratando de suavizar el golpe. «Rodrigo, la muchacha está cansada. Ha sido un día largo». Rodrigo la miró con desprecio. «Con todo respeto, doña Mercedes, Juliana es mi esposa. Lo que sucede entre nosotros no es asunto de nadie más». Don Esteban asintió, sin levantar la voz. «Rodrigo tiene razón. Es su esposo, Juliana. Ve con él». Juliana miró a su padre buscando compasión. No encontró nada. Solo la frialdad del negocio cerrado. Y en ese instante comprendió algo con una claridad brutal: para su familia, ella no era una hija, era una garantía. Se levantó lentamente. Don Rodrigo le ofreció el brazo con una sonrisa torcida, fingiendo cortesía. Caminaron hacia el interior de la casa principal, mientras algunos invitados aplaudían con incomodidad, como si ese aplauso fuera una forma de no ver. Esperanza, la hermana menor, miraba desde lejos con ojos llenos de lágrimas. Quiso correr hacia Juliana, pero alguien la detuvo. A veces, hasta el cariño es controlado por el miedo. La casa principal tenía 2 plantas. Abajo, cocina, comedor, sala, oficina. Arriba, habitaciones privadas. Rodrigo condujo a Juliana por una escalera de piedra con barandal de hierro forjado. El corredor superior estaba iluminado por candelabros que proyectaban sombras. En las paredes había retratos de antepasados Velarde, miradas severas desde marcos dorados. Juliana sintió que esos ojos pintados la juzgaban, como si le recordaran que ella entraba a una historia vieja donde las mujeres no decidían. Al final del corredor estaba la habitación principal. Rodrigo abrió la puerta y la empujó suavemente hacia adentro. Era amplia, cama de madera tallada con dosel, armario antiguo, tocador con espejo, una ventana al patio interior. Velas encendidas daban una luz temblorosa. Rodrigo cerró la puerta. Su voz cambió.
Esta era la habitación de mi primera esposa. Juliana sintió un escalofrío. Rodrigo caminó lentamente, como si saboreara el efecto de sus palabras. Murió aquí. Cayó enferma de repente. No sobrevivió. Nadie supo qué le pasó. Juliana tragó saliva. ¿Por qué me dices eso? Rodrigo se acercó y la tomó del brazo con fuerza. Porque quiero que entiendas algo, Juliana. Eres mi esposa. Ahora me perteneces. Y si vuelves a ver a ese maestrucho, te juro por Dios que lo mato con mis propias manos, ¿entendido? Los dedos se le clavaban en la piel. Juliana asintió, aterrada. Rodrigo apretó más. Dilo. Dime que entiendes. Entiendo, susurró Juliana. Rodrigo la soltó y respiró como si estuviera controlando una furia. Bien. Ahora quítate ese vestido. Juliana sintió que se le cerraba la garganta. Rodrigo, por favor. He dicho que te lo quites. Con manos temblorosas, Juliana empezó a desabrochar el vestido. Los botones eran pequeños, y sus dedos no respondían. El miedo vuelve torpe el cuerpo. Rodrigo perdió la paciencia. Se acercó y rasgó la tela con violencia. Los botones saltaron y cayeron al piso con un tintineo que Juliana recordaría por años. Lo que ocurrió después fue brutal, humillante y doloroso, y Juliana, para sobrevivir, hizo lo único que pudo, separó su mente de su cuerpo. Cerró los ojos, respiró, se aferró a un recuerdo. Un campo de flores en Tlacolula. La voz de Tomás diciendo nadie tiene derecho a decidir por ti. Juliana se sostuvo de esa frase como si fuera una cuerda en medio de un río. Cuando todo terminó, Rodrigo se levantó y se vistió sin decir palabra. Juliana se quedó inmóvil, sintiendo que algo fundamental se había quebrado dentro de ella. Rodrigo habló con voz monótona, como si nada tuviera importancia. Descansa. Mañana empezarás tus deberes como señora de esta casa. Salió y cerró la puerta. Juliana escuchó la llave girar. La había encerrado. Se acurrucó bajo las sábanas, abrazándose a sí misma, llorando en silencio para que nadie oyera. Por la ventana entraba la luz de la luna, bañando la habitación con un resplandor frío. Abajo, aún se escuchaban sonidos lejanos de la fiesta, música, risas, gritos de alegría. Para todos los demás, seguía siendo una noche de celebración. Para Juliana, era el comienzo de una prisión. Las horas pasaron lentas. Juliana no podía dormir. Pensaba en Tomás. Se preguntaba si estaría vivo. Se preguntaba si lo habrían golpeado. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentirse completa. Cerca de la medianoche escuchó pasos en el corredor. Pesados. Su corazón se aceleró. Pensó que Rodrigo volvía. Pero los pasos pasaron de largo. Y entonces, en el silencio, escuchó otro sonido, más suave. Como un roce de tela contra madera. Un susurro que no parecía del viento. Juliana se incorporó, conteniendo la respiración. El sonido venía del armario en el rincón. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta, pero el roce continuó. Ahora era claro, algo se movía dentro. Con el corazón latiendo salvajemente, Juliana se levantó, se envolvió en una sábana y se acercó al armario. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Extendió la mano hacia la manija. Abrió de un tirón. No había nadie. Solo vestidos colgados, cajas apiladas. Pero el olor que salió de ahí era extraño, tierra húmeda y algo más, algo que no podía nombrar.
Juliana iba a cerrar cuando vio, al fondo, oculto detrás de la ropa, un retrato. Una mujer joven, rasgos delicados, ojos tristes, un rosario entre las manos. Juliana supo quién era, doña Inés. ¿Por qué estaba escondido ahí? ¿Por qué no estaba colgado en un lugar visible, como se hacía con las difuntas respetables? Esa pregunta le erizó la piel. Y justo entonces, escuchó la llave girando en la puerta principal. Juliana cerró el armario rápido, corrió a la cama y se metió bajo las sábanas, fingiendo dormir. Rodrigo entró con una botella de mezcal. Se tambaleaba. Su mirada era turbia. «¿Estás despierta?», murmuró. Juliana mantuvo los ojos cerrados. Rodrigo se acercó y se quedó de pie junto a ella, inmóvil, como si estuviera escuchando su respiración. El aliento a alcohol llenó el aire. Luego se alejó, se dejó caer en una silla junto a la ventana y bebió directamente. Murmuraba palabras sueltas. Juliana apenas distinguía. Y después, poco a poco, comenzó a roncar. Se había quedado dormido en la silla. En ese silencio, con la luna iluminando la habitación y el retrato de Inés escondido en el armario, Juliana sintió algo peor que el miedo, sintió que la casa guardaba secretos. Secretos viejos. Secretos que olían a tierra húmeda y a silencio. Y sin saberlo, esa noche Juliana comenzó a entender que el peligro no era solo Rodrigo, era todo lo que lo había protegido durante años. El alba llegó con una luz gris que se filtraba por las cortinas. Juliana había dormitado apenas, atrapada en pesadillas. Cuando abrió los ojos, Rodrigo ya no estaba. La silla estaba vacía y la botella había desaparecido. Juliana se levantó con el cuerpo dolorido. Se miró al espejo. La mujer que la miraba de vuelta parecía otra, ojos hinchados, labios resecos, cabello desordenado. El vestido de novia estaba en el suelo, hecho jirones. Esa imagen le dolió más que cualquier golpe, el símbolo de pureza destruido, como si la casa se burlara de todo. Llamaron suavemente a la puerta. «Señora, ¿puedo pasar?». Era una voz de mujer mayor, con acento marcado. Juliana se cubrió con una bata y respondió, «Adelante». Entró una mujer de unos 50 años, rostro curtido, manos fuertes. Falda oscura, blusa blanca, rebozos sobre los hombros. Sus ojos tenían algo que Juliana no había visto en nadie desde que llegó, compasión y cansancio. «Buenos días, señora. Me llamo Lucía. Don Rodrigo me ha pedido que la atienda. Le traje desayuno y agua para que se bañe». Dos muchachas entraron detrás con una bandeja y un cántaro, dejaron todo y salieron sin mirar a Juliana. Lucía se quedó. La estudió en silencio. Juliana sintió vergüenza y alivio al mismo tiempo, porque alguien por fin la estaba mirando como persona, no como adorno. «Gracias», murmuró Juliana. Lucía se acercó un poco más y bajó la voz. «Señora, si necesita algo, cualquier cosa, pídame. Yo llevo muchos años aquí. Conozco este lugar». Juliana sintió una chispa mínima de esperanza. «Lucía, ¿tú conociste a la primera esposa de don Rodrigo? A doña Inés». La expresión de Lucía cambió. Sus ojos se oscurecieron. Miró hacia la puerta como si temiera que las paredes escucharan. «Sí, señora, la conocí». «¿Qué le pasó?». «Él dice que enfermó», pero Juliana no terminó la frase. Lucía respiró hondo y habló casi en un susurro. «Doña Inés era buena. Dulce con todos. Pero don Rodrigo, él es un hombre difícil. No tolera que lo contradigan». Ella intentó complacerlo,
nunca fue suficiente. Juliana sintió que el estómago se le apretaba. ¿Y cómo murió? Lucía dudó. Ese segundo de duda fue más revelador que cualquier respuesta. Nadie lo sabe con certeza, señora. Una noche, hubo gritos terribles en esta habitación. Todos los escuchamos. Pero nadie subió. Nadie se atreve aquí. Al día siguiente, don Rodrigo anunció que doña Inés había muerto durante la noche. Dijo que fue una enfermedad, que el corazón. Juliana tragó saliva. ¿Y tú, le creíste? Lucía bajó la mirada. Yo preparé el cuerpo para el velorio, señora. Y vi cosas, marcas en el cuello, moretones en los brazos. Parecía como si hubiera luchado. Lucía levantó la mirada y ahí sí, Juliana vio miedo. No digo más, señora. Porque decirlo, es firmar mi muerte. Juliana sintió náuseas. ¿Estás diciendo que? No lo sé con certeza, interrumpió Lucía, casi suplicando. Y aunque lo supiera, ¿a quién le digo? Don Rodrigo tiene amigos, el juez, el alcalde, el doctor. Nadie lo acusa. Nadie lo toca. Aquí la justicia no entra. Las palabras cayeron sobre Juliana como una losa. Ella estaba atrapada con un hombre que quizás ya había matado antes. Y nadie la protegería. ¿Por qué me lo cuentas?, preguntó Juliana, temblando. Lucía la miró con una tristeza profunda. Porque usted me recuerda a ella, señora. Tiene esa misma mirada. Y no quiero que se repita la historia. Antes de que Juliana pudiera responder, escucharon pasos en el corredor. Pesados. Lucía se enderezó, como si la compasión se guardara rápido. Es don Rodrigo. Coma algo, señora. Necesita fuerzas. Lucía salió justo cuando Rodrigo entraba. Ya estaba vestido con pantalones de montar y botas. Su rostro tenía los estragos de la bebida, pero su mirada era dura, sin culpa. Buenos días, esposa, dijo con tono formal. Hoy te enseñaré la hacienda. Quiero que conozcas cada rincón. Esta es tu casa ahora. Juliana no respondió de inmediato. La palabra casa le sonó a burla. Vístete. Salimos en media hora. Rodrigo salió. Esta vez dejó la puerta abierta, pero Juliana supo que no era libertad, era vigilancia disfrazada. Se obligó a comer un poco, pan, chocolate, fruta. No por gusto, sino por sobrevivir. Mientras se vestía con un traje sencillo, su mente volvía al retrato escondido, a las marcas en el cuello de Inés, a la frase aquí la justicia no entra. Y sin saberlo, Juliana estaba empezando a tomar una decisión interna: si se quedaba, terminaría como Inés. Si huía, tal vez moriría en el intento. Pero al menos, elegiría. Bajó al patio y encontró a Rodrigo junto a dos caballos. Uno negro, imponente, una yegua más pequeña. ¿Sabes montar?, preguntó él. Un poco. Suficiente. Vamos. Recorrieron la hacienda. Campos de maíz amarillando bajo el sol, peones encorvados cosechando, carretas tiradas por bueyes. Rodrigo hablaba como si estuviera contando una empresa: 200 hectáreas cultivables. 60 peones permanentes. Jornaleros en cosecha. Ganado en tal corral. Molino allá. Juliana escuchaba sin escuchar. Miraba rostros cansados, manos agrietadas, miradas que bajaban cuando Rodrigo pasaba. Ese mundo funcionaba sobre miedo y costumbre. En un punto llegaron cerca del límite con un bosque de pinos. Ahí,
casi oculta entre árboles, estaba una construcción pequeña de piedra con techo de teja, una bodega o almacén viejo. Juliana la señaló. ¿Qué es ese lugar? Rodrigo vaciló apenas un segundo. Un viejo almacén. No se usa para nada importante. Mantente alejada. La advertencia fue tan directa que le despertó curiosidad. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Qué se guardaba ahí? Juliana sintió un escalofrío. Lo que ella no sabía era que esa pregunta la iba a perseguir hasta el final. Continuaron el recorrido, corrales, molino, casas de peones. Rodrigo no llamaba a nadie por su nombre. Solo tuvo muchacho. Los peones respondían con sí, patrón, y Juliana veía en sus ojos una mezcla de resignación y rabia guardada. En la tarde, regresaron. Juliana estaba exhausta. Rodrigo le dijo que atendería asuntos en su oficina y que cenarían juntos. Juliana subió a la habitación, se dejó caer en la cama y miró el techo. La casa era grande, pero ella se sentía más encerrada que nunca. Mientras pensaba en cómo huir, escuchó un golpecito suave en la ventana. Se incorporó sobresaltada. Se acercó con cautela. Y entonces vio algo imposible: Esperanza, su hermana menor, trepada en una escalera de madera apoyada contra la pared exterior. Esperanza, ¿qué haces aquí?, susurró Juliana, abriendo la ventana. Esperanza entró con agilidad. Sus ojos brillaban, pero había preocupación. Vine a verte. Mamá y papá ya se fueron a la ciudad. Yo dije que me sentía mal y me dejaron aquí con Lucía. Tenía que hablar contigo. Es peligroso, dijo Juliana, sintiendo el corazón acelerado. No me encontrará, respondió Esperanza con una determinación que Juliana no esperaba. Le pedí a Jacinto que pusiera la escalera cuando don Rodrigo estuviera abajo. Juliana se quedó helada. Jacinto, ¿cómo? Esperanza bajó la voz. Jacinto te quiere ayudar. Dice que tú no mereces esto. Juliana, tienes que salir de aquí. Ese hombre es un monstruo. Juliana sintió que las lágrimas le volvían. Lo sé. Pero, ¿cómo? No sé. Esperanza sacó un papel doblado de su vestido. Tomás te está esperando. Está escondido en el pueblo de Santa María del Tule. Me dio esto para ti. Juliana tomó la nota con manos temblorosas. La abrió. La letra era apresurada, como si la hubiera escrito con el corazón en la garganta. Tomás pedía perdón por lo ocurrido en la fiesta. Decía que sabía que la puso en peligro, pero no podía quedarse sin hacer nada. Le hablaba de gente en los pueblos que simpatizaba con la revolución y que protegía a quienes huían de hacendados. Le daba una cita. El próximo domingo, a las 6 de la tarde, en la iglesia de Santa María del Tule. Si no vienes, entenderé que has decidido quedarte. Pero si vienes, te prometo que no te faltará mi protección. Juliana leyó la nota 2 veces, como si así pudiera convertirla en realidad. Era una oportunidad, quizá la única. Pero también era riesgo puro. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Esperanza. Juliana respiró hondo. No lo sé, necesito pensar. No pienses demasiado, dijo Esperanza con una seriedad que parecía demasiado grande para sus 15 años. Si te quedas aquí, te va a destruir. Yo lo vi anoche. Y nadie te va a salvar si tú no te salvas. Juliana abrazó a su hermana con fuerza, como si quisiera guardarla en el pecho. Gracias por venir. Ahora vete. Por favor. Esperanza salió por la ventana como había entrado.
Juliana la vio bajar con cuidado. Abajo, Jacinto esperaba para retirar la escalera. Juliana guardó la nota de Tomás en una cajita de madera donde escondió sus cosas personales. El próximo domingo, pensó. 5 días. 5 días para decidir entre una vida de sometimiento o una huida incierta. Y en esos 5 días, Juliana viviría el tipo de tensión que parece callada, pero te va comiendo por dentro. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de rutina opresiva y miedo constante. Don Rodrigo mantenía a Juliana bajo vigilancia, aunque lo hacía sin necesidad de poner guardias visibles. Siempre había alguien cerca, una criada que casualmente pasaba, un peón que justo estaba en el corredor, una puerta que por accidente se cerraba. Era como si la hacienda misma estuviera diseñada para recordar que ella no era libre. Durante el día, Juliana hacía lo que se esperaba de la señora de la casa. Revisar menús, supervisar a criadas, bordar en el corredor, caminar por el patio con pasos medidos. A veces se detenía a mirar la fuente, el agua, como si el murmullo pudiera calmarla. Lucía se convirtió en su única confidente, pero incluso con Lucía Juliana debía ser cautelosa. Las paredes parecían tener oídos. Había palabras que no se podían pronunciar. Por las noches, Rodrigo entraba a la habitación, casi siempre ebrio, y Juliana aprendió a desaparecer mentalmente para sobrevivir. No era valentía. Era instinto. Pensaba en Tomás, en Tlacolula, en el olor a pan, en las risas de niños. Se repetía, solo aguanta. Solo llega al domingo. Esa idea, simple, se volvió su ancla. El jueves por la tarde, Juliana escuchó voces elevadas provenientes de la oficina de Rodrigo. Una voz era la de su esposo. La otra era de un hombre mayor con acento de ciudad. Juliana se acercó con cautela a la puerta entreabierta y escuchó. «Te digo que están organizándose», decía el hombre. «Los zapatistas han estado reclutando en los pueblos del sur. Dicen que van a venir por las haciendas. Que van a repartir las tierras. Que vengan», rugió Rodrigo. «Tengo hombres armados. Y si es necesario, llamo al ejército federal. No voy a dejar que una banda de pelagatos me quite lo que es mío». «No seas necio», insistió el otro. «Los tiempos están cambiando. Huerta está débil. Carranza y Villa avanzan. Es cuestión de tiempo antes de que todo arda». «Esta tierra es mía», dijo Rodrigo con una frialdad que daba miedo. «Mi familia la trabaja desde hace generaciones. No la entrego sin pelear». Hubo un silencio. Luego el hombre preguntó algo que heló a Juliana. «¿Y tu nueva esposa, ya se acostumbró?» Rodrigo soltó una risa amarga. «La muchacha aprenderá. Son todas iguales. Al principio se resisten, luego se doblan». Juliana sintió rabia. El pecho le ardía. Pero se obligó a no hacer ruido. Rodrigo continuó, como si estuviera hablando de una herramienta. «Mi primera esposa también fue difícil al comienzo. Pobre Inés, fue una tragedia su muerte». «Una tragedia, sí. Pero la vida sigue. Ahora tengo a Juliana. Me dará los herederos que necesito». Juliana tuvo que taparse la boca con la mano para no soltar un sonido. Herederos. Linaje. Propiedad. Todo era lo mismo. Ella era un medio. No una persona. Se alejó antes de que la descubrieran. Subió a su habitación y se sentó junto a la ventana. Miró las montañas contra el cielo naranja. El domingo estaba cerca. Y con cada día que pasaba, la decisión se volvía menos una elección y más una necesidad.
Esa noche, Rodrigo dormía en la silla, borracho. Juliana se levantó despacio. Se acercó al armario. Movió vestidos. Sacó el retrato de doña Inés y lo llevó a la ventana para verlo mejor a la luz de la luna. Los ojos de Inés parecían mirar directo, pero no como alguien en paz. Había miedo. Un miedo profundo. Juliana sintió que esos ojos le decían, yo también pensé que podía aguantar. Yo también esperé un día mejor. Juliana guardó el retrato de nuevo y, por primera vez, hizo un plan con claridad. Si iba a escapar, no podía improvisar. Necesitaba ventaja. Necesitaba distracción. Necesitaba, sobre todo, que nadie supiera hasta que fuera demasiado tarde. El viernes por la mañana, durante el desayuno, Rodrigo anunció algo sin darle importancia. El domingo por la tarde tengo que ir a la ciudad. Reunión con otros hacendados. Sobre la situación política. Estaré fuera hasta la noche. Juliana sintió que el corazón se le aceleraba. Quiero que permanezcas en la hacienda. No salgas por ningún motivo. Por supuesto, dijo Juliana con voz sumisa, mientras por dentro gritaba, es la oportunidad perfecta. El sábado fue una tortura lenta. Juliana hizo sus tareas sin levantar sospechas. Sonrió cuando debía. Bajó la mirada cuando Rodrigo pasaba. Pero cada vez que él la observaba, Juliana sentía que podía leerle el miedo en la cara. Se repetía, calma. Solo un día más. Por la tarde, cuando Rodrigo estaba en los establos, Juliana buscó a Lucía en la cocina. Necesito pedirte un favor, susurró. Lucía la miró alarmada, como si ya supiera. Juliana respiró hondo. Mañana, cuando don Rodrigo se vaya, necesito salir de aquí. Lucía apretó el rebozo. Señora, eso es peligrosísimo. Si él la encuentra. Lo sé, interrumpió Juliana, conteniendo las lágrimas. Pero si me quedo, voy a morir por dentro, o peor. No puedo. Por favor. Después podrás decir que no sabías nada. Que yo te engañé. Lucía la miró largo. En ese silencio, Juliana vio el peso de muchos años de miedo. Lucía finalmente suspiró. Está bien. Haré lo que pueda. Pero prométame que se irá lejos. Te lo prometo. Esa noche, Rodrigo llegó más borracho que nunca. Se dejó caer en la cama sin quitarse botas y se quedó dormido roncando. Juliana se quedó despierta mirando el techo, contando horas. Y mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, Juliana pensó, nadie en el pueblo imaginaba que lo peor no era la violencia, era la forma en que el poder te hace creer que mereces el silencio. El domingo amaneció con cielo nublado, amenazando lluvia. Rodrigo se preparó para su viaje. Traje formal, sombrero negro. Antes de irse, tomó a Juliana del brazo con firmeza. Recuerda. No salgas. Jacinto y otros peones estarán cerca. No intentes nada estúpido. No lo haré, mintió Juliana con una serenidad que le sorprendió. Rodrigo partió a caballo con Octavio y 2 peones armados. Juliana esperó hasta verlos desaparecer por el camino. Apenas se perdieron de vista, Juliana corrió a su habitación. Sacó un bolso pequeño donde había guardado lo esencial, un cambio de ropa, algo de dinero que pudo esconder, la nota de Tomás y un cuchillo de cocina pequeño que tomó por instinto. Bajó a la cocina. Lucía la esperaba con un rebozo oscuro y un sombrero de paja. Cúbrase bien el rostro, le dijo. Salga por la puerta trasera. Tome el camino que bordea el bosque. Nadie la verá.
La iglesia está a 2 leguas al sur. Juliana tomó el rebozo con manos temblorosas. Gracias, Lucía. Nunca lo olvidaré. Lucía la miró con ojos húmedos, pero no lloró. Vaya con Dios, señora. Y no mire atrás. Juliana salió por la puerta trasera. El cielo se oscurecía y empezaban a caer gotas. Caminó rápido. Luego corrió. Cada sombra la sobresaltaba. Cada ruido le parecía un caballo acercándose. La lluvia aumentó, empapándole la ropa, volviendo el camino lodoso. Pero ella no se detuvo. Sentía que la libertad estaba ahí, delante, como una luz tenue. Después de un largo rato, vio a lo lejos las torres de la iglesia de Santa María del Tule recortándose contra el cielo gris. Su corazón dio un salto. Estaba cerca. Muy cerca. Y entonces escuchó lo que temía: galope. Caballos. Se volteó y vio 3 jinetes acercándose a toda velocidad. Incluso con la lluvia, reconoció al de adelante, don Rodrigo. El pánico la golpeó como un puño. ¿Cómo la encontró tan rápido? ¿Alguien la delató, o él nunca se fue realmente? Juliana empezó a correr hacia la iglesia. Resbaló. Cayó. Se levantó. El barro la jalaba. Pero siguió. La entrada del atrio estaba a unos metros. Juliana, rugió Rodrigo. Detente ahora mismo. Ella no se detuvo. Y cuando puso el pie en el atrio, sintió que ya había llegado, pero los caballos la alcanzaron. Rodrigo desmontó de un salto y la agarró del brazo, girándola con violencia. Pensaste que podrías escapar de mí, siseó, el rostro desfigurado por la furia. Levantó la mano y la golpeó con tanta fuerza que Juliana cayó al suelo, la mejilla ardiendo, la lluvia mezclándose con lágrimas. Basta, gritó una voz desde la entrada de la iglesia. Era Tomás. Había estado esperando dentro y salió corriendo al escuchar la conmoción. Detrás de él venían hombres del pueblo, campesinos con machetes y palos, ojos encendidos de rabia contenida. Suéltala, Velarde, ordenó Tomás, la voz firme aunque el miedo se le veía en los ojos. Rodrigo soltó una carcajada amarga. ¿O qué, maestrito? Esa mujer es mi esposa. Me pertenece. Nadie pertenece a nadie, respondió Tomás. Ella quiere irse. Déjala. Jamás, dijo Rodrigo con una calma peligrosa. Octavio y los 2 peones desenfundaron pistolas. Apuntaron a Tomás y a los campesinos. La tensión se volvió insoportable. El atrio, bajo lluvia, parecía contener la respiración. Cualquier movimiento podía desatar una masacre. Juliana, en el suelo, miraba a ambos lados. Rodrigo tenía la ley de su lado. Tomás tenía el amor y la gente del pueblo tenía el cansancio de años de abuso. Rodrigo bajó la voz, como si le hablara a una niña. Juliana. Levántate. Nos vamos a casa. Olvida este episodio de locura y nunca más hablaremos de él. Tomás se acercó un paso. Juliana, todavía puedes elegir. Nadie puede obligarte a vivir en una jaula. Juliana se levantó temblando. La lluvia le caía en el rostro. La mejilla le ardía. Y en ese instante, por primera vez, Juliana sintió que no solo estaba eligiendo por ella, estaba eligiendo por la Juliana que pudo haber sido, por la Juliana que se perdió el día que dijo sí, acepto. No puedo regresar contigo, Rodrigo, dijo con voz quebrada, pero firme. Prefiero morir que volver a esa casa. La expresión de Rodrigo cambió. Su rostro se endureció hasta volverse irreconocible.
Entonces morirás. Sacó su pistola y apuntó directo al pecho de Juliana. Todo ocurrió en segundos. Tomás se lanzó hacia ella para protegerla. Rodrigo disparó. El disparo retumbó como trueno entre las paredes de la iglesia. Juliana gritó. Pero no fue ella quien cayó. Tomás se desplomó al suelo. Una mancha roja se expandió sobre su camisa blanca. Juliana cayó de rodillas a su lado, un grito desgarrador que le salió desde lo más profundo. No, no, Tomás, por favor. Tomás la miró con una mezcla de dolor y ternura. Intentó hablar, pero solo brotó sangre. Levantó una mano débil y rozó el rostro de Juliana una última vez, como si quisiera memorizarla en ese toque. Luego su brazo cayó. Sus ojos se quedaron quietos. Los campesinos se abalanzaron sobre Rodrigo con furia. Octavio y los peones dispararon al aire, gritaron, pero eran superados. El atrio se volvió caos, lluvia, gritos, golpes, hombres forcejeando. Rodrigo intentó montar para escapar, pero una sombra se lanzó desde un lado. Era Jacinto. Había seguido la comitiva sin que nadie lo notara. Con un palo lo derribó de un golpe. Rodrigo cayó al lodo. Por doña Inés, gritó Jacinto con una rabia contenida durante años. Por todas las que has lastimado. Rodrigo intentó levantarse, pero manos lo sujetaron. Lo arrastraron hacia el interior de la iglesia. El padre Mateo, anciano sacerdote del pueblo, salió alarmado. Basta, esto es la casa de Dios. Pero nadie lo escuchaba. La furia acumulada durante décadas había encontrado un camino. Juliana permaneció junto al cuerpo de Tomás, meciéndolo, como si pudiera traerlo de vuelta con la fuerza de su amor. Lo siento, repetía, y cada palabra era una herida. Doña Socorro, mujer del pueblo, se acercó y la cubrió con un rebozo. Hija, ven, no puedes, pero Juliana no se movía. Su esperanza acababa de morir frente a ella. Un doctor del pueblo llegó y confirmó lo inevitable: Tomás Aguirre había muerto. La bala había perforado su corazón. Fue instantáneo. Esa palabra, instantáneo, no consolaba. Solo hacía más cruel el contraste. El mundo podía acabar en un segundo, incluso si llevabas años esperando una oportunidad. Dentro de la iglesia, Rodrigo estaba atado a una columna. Algunos querían matarlo ahí mismo. Otros, más prudentes, hablaban de entregarlo a fuerzas revolucionarias. El padre Mateo insistía: a las autoridades. No podemos tomar justicia con nuestras manos. Jacinto escupió al suelo. ¿Qué autoridades? El juez Ruiz, su amigo, el alcalde que recibe sobornos. No hay justicia para nosotros, padre. Rodrigo, atado, todavía tenía orgullo. Matadme entonces, gritó con desprecio. Sois cobardes. Eusebio, el joven peón, se acercó con ojos llenos de lágrimas y rabia. Yo escuché a doña Inés, dijo con voz temblorosa. Tenía 15 años. Trabajaba en los establos. Escuché sus gritos aquella noche. Escuché cómo le suplicaba que parara. Y al día siguiente dijiste que murió de enfermedad. Rodrigo palideció un instante y luego intentó recuperarse con arrogancia. No sabes de lo que hablas, muchacho. No estoy confundido, dijo Eusebio. Lucía también lo sabe. Todos lo sabemos. Solo nos daba miedo hablar. La discusión duró horas. Algunos querían venganza inmediata. Otros temían que eso los condenara. Al final decidieron llevarlo a la hacienda y encerrarlo mientras enviaban mensajeros para contactar a un comandante zapatista en las montañas.
Si los revolucionarios estaban repartiendo tierras, quizá juzgarían a un terrateniente como Velarde. Juliana fue llevada a la casa del padre Mateo. Doña Socorro la secó, le dio ropa limpia, le preparó té. Pero nada calmaba el dolor. Él murió por mí, repetía Juliana. Tomás murió por salvarme. Doña Socorro le sostenía las manos. No fue tu culpa, hija. La culpa es del monstruo, y de los que lo dejaron serlo. El cuerpo de Tomás fue velado en la misma iglesia donde cayó. Llegó gente de rancherías cercanas. Hombres con sombrero en la mano, mujeres con rebozo, niños que conocieron a Tomás como maestro. Hablaban de él con cariño. De su paciencia, de su compromiso, de cómo enseñaba sin humillar, de cómo defendía a los pobres con palabras aunque supiera que eso era peligroso. Juliana pasó la noche junto al ataúd, tocando la madera como si fuera su último puente. Le hablaba en voz baja. Te prometí que encontraríamos una manera, y fallé. Perdóname. Al amanecer del lunes llegaron noticias desde la hacienda que helaron la sangre de todos. Durante la noche, don Rodrigo Velarde había muerto en su celda improvisada. Jacinto, encargado de vigilarlo, contó que Rodrigo empezó a gritar cerca de medianoche. Gritaba que veía a alguien en la oscuridad, una mujer que lo llamaba. Sus gritos se volvieron desesperados. Inés, perdóname, aléjate de mí. Jacinto entró con una lámpara y encontró a Rodrigo con ojos desorbitados, aferrado a su propio cuello como si alguien lo estuviera estrangulando. Su rostro tenía un tono raro, como si la sangre se hubiera ido. Ayúdame, suplicó. Está aquí, me está matando. Pero Jacinto no vio a nadie más. Minutos después, Rodrigo dejó de respirar. Su cara quedó congelada en una expresión de terror absoluto, ojos abiertos mirando algo que solo él podía ver. El doctor del pueblo examinó el cuerpo y dictaminó, ataque al corazón provocado por terror extremo. No había marcas de violencia. Nadie lo tocó. El miedo, simplemente, lo había matado. Cuando Juliana escuchó la noticia, sintió una mezcla extraña, alivio y horror. Rodrigo estaba muerto. Ya no podría obligarla. Ya no podría encerrarla. Pero la forma, los gritos, el nombre de Inés, eso abrió otra puerta en la mente de Juliana, una puerta hacia lo inexplicable. ¿Es posible?, le preguntó al padre Mateo con la voz rota. ¿Es posible que, doña Inés? El anciano sacerdote suspiró. No puedo explicar lo que ocurrió, hija. Solo sé que hay injusticias tan grandes que dejan huella. Y a veces, cuando un alma no encontró voz en vida, la encuentra después. Los caminos de Dios son misteriosos. Tomás fue enterrado el martes por la tarde en el pequeño cementerio del pueblo. Juliana colocó flores silvestres sobre la tumba y se quedó ahí hasta que el sol se puso detrás de las montañas. Don Rodrigo fue enterrado sin ceremonia en el panteón de su hacienda. Pocos asistieron. Octavio abandonó Oaxaca esa misma semana, llevándose lo que pudo antes de que los revolucionarios llegaran. No miró atrás. Algunos dicen que se fue por miedo. Otros dicen que se fue por culpa. La hacienda fue ocupada por zapatistas. Una semana después, las tierras fueron repartidas entre los peones. Jacinto recibió una parcela y comenzó a cultivar maíz para su familia. Eusebio también recibió tierra y con el tiempo se convirtió en líder del comité agrario. En el valle, el antiguo orden empezaba a romperse, como si la muerte de Rodrigo hubiera sido una señal de que nada era eterno. Lucía decidió retirarse a vivir con su hijo en la ciudad de Oaxaca.
Antes de irse, visitó a Juliana una última vez y le habló en voz baja, como si todavía temiera a las paredes. Encontraron algo en la hacienda, en ese almacén viejo cerca del bosque. El que don Rodrigo le dijo que evitara. Juliana sintió un frío. ¿Qué encontraron? Lucía tragó saliva. Ropa de mujer, joyas y manchas de sangre en el piso de tierra. Sangre vieja. Todavía visible. Creo que ahí fue donde murió realmente doña Inés. No hacía falta decir más. Juliana cerró los ojos. El retrato escondido, el olor a tierra húmeda, la advertencia de Rodrigo. Todo encajaba como una verdad terrible. Rodrigo no solo era violento. Rodrigo tenía un lugar para esconder lo que hacía. Juliana permaneció en Santa María del Tule durante meses. La familia de Tomás, humilde pero generosa, la acogió como hija. Doña Socorro y el padre Mateo la ayudaron a atravesar el duelo. A veces Juliana preguntaba, en sus momentos más oscuros, ¿por qué Dios permitió que Tomás muriera? Era un hombre bueno. El padre Mateo respondía sin frases fáciles. No tengo respuestas cómodas, hija. Solo sé que Tomás dio su vida por amor. Y ese tipo de amor no muere. Se convierte en algo que empuja al mundo a ser distinto. Con el tiempo, Juliana encontró una forma de seguir adelante. Tomó el lugar de Tomás como maestra del pueblo. Enseñó a leer y escribir a niños campesinos. Era duro. Era mal pagado. Pero le daba propósito. Le daba una vida que, por primera vez, sentía suya. Nunca se volvió a casar. Algunos pretendientes se acercaron con los años, pero Juliana los rechazaba con respeto. Su corazón, aunque siguió latiendo, se quedó marcado. Y en ese silencio, Juliana aprendió a vivir con la ausencia, como viven quienes han amado de verdad. Doña Inés, la primera esposa de Rodrigo, fue exhumada del Panteón Velarde y reenterrada en un lugar digno, con una lápida apropiada. Juliana visitaba esa tumba de vez en cuando. Llevaba flores. Rezaba. Y en voz baja, decía: espero que por fin descanses. Esperanza, la hermana menor, nunca fue obligada a casarse contra su voluntad. Los eventos de octubre de 1913 traumatizaron tanto a don Esteban y doña Mercedes que, por primera vez, dejaron que su hija menor eligiera. Esperanza se convirtió en modista y vivió una vida independiente en Oaxaca, con el carácter fuerte que siempre tuvo, pero ahora sin el miedo de ser vendida como un acuerdo. Los años pasaron. La revolución siguió cobrando vidas en México, pero el Valle de Oaxaca se mantuvo relativamente tranquilo comparado con otras regiones. Las haciendas se desmembraron. Las tierras se repartieron. Un nuevo orden social emergió lentamente, con dolor, con conflictos, con cambios que no siempre fueron justos, pero que al menos rompieron la idea de que unos pocos tenían derecho a todo. Juliana envejeció rodeada de niños, de familias campesinas, de la comunidad que la adoptó. Su cabello se llenó de canas. Su rostro se arrugó. Pero sus ojos mantuvieron una chispa de determinación. Cuando alguien, años después, le preguntaba por la boda, por la noche de gritos, por el disparo en la iglesia, Juliana respondía con una voz tranquila, sin dramatismo, como quien cuenta algo que ya aceptó con dolor: fue el precio de la libertad. Aprendí que hay cosas por las que vale la pena luchar, incluso si el costo es terrible. Tomás me enseñó eso. Y don Rodrigo me enseñó algo peor. Que los monstruos no siempre tienen cara de monstruo. A veces visten traje fino, se sientan con gente importante, y el pueblo los aplaude, hasta que un día, por fin, alguien deja de aplaudir.
Juliana Morelos murió en 1958, a los 68 años. Fue enterrada junto a Tomás Aguirre en el cementerio de Santa María del Tule. Sus tumbas permanecieron ahí, lado a lado, como si por fin el tiempo les hubiera dado lo que la vida les negó. La historia de la boda que terminó en gritos se volvió leyenda en el valle. Ancianos la contaban al atardecer, cuando el sol se escondía detrás de las montañas y el aire se volvía fresco. Hablaban de Juliana, la novia que se atrevió a huir, de Tomás, el maestro que dio su vida por amor, de Rodrigo Velarde, el terrateniente que murió gritando, perseguido por algo que no pudo controlar. Y hablaban de doña Inés, cuya voz no fue escuchada en vida, pero que en la muerte encontró la manera de exigir justicia. Porque hay historias que no mueren con quienes las vivieron. Se quedan en la memoria colectiva como advertencia, como cicatriz. Y tal vez esa sea la enseñanza más fuerte, que nadie tiene derecho de poseer a otro ser humano, que el silencio ante la injusticia nos vuelve parte de ella, que el amor verdadero, cuando es real, a veces se convierte en sacrificio. Y que tarde o temprano, de una forma u otra, las cuentas llegan. Si esta historia te dejó pensando, compártela con alguien que disfrute relatos intensos y humanos, de esos que se sienten como un documento contado en voz baja. Y si quieres escuchar más historias como esta, donde el destino se decide en minutos y las consecuencias duran décadas, suscríbete y acompáñanos en la siguiente. Ahora dime algo, con honestidad, ¿crees que Juliana tenía otra salida? ¿O el final estaba escrito desde el momento en que dijo sí, acepto?